El libro del Apocalipsis se escribió a finales del siglo I o principios del siglo II, en la isla de Patmos en el mar Egeo. Su autor fue desterrado a esa isla por Domiciano, y fue en el destierro donde Juan escribió dicho libro. Apocalipsis alberga la revelación de Jesucristo a las 7 iglesias de la época en Asia Menor, un mensaje tan profundo que hasta hoy en día, en pleno siglo XXI, se aplica perfectamente a la iglesia contemporánea. De estas 7 iglesias a las cuales van dirigidas las cartas, Dios alaba en cada una un logro. Pero es de observar también que en estas 7, 5 son reprendidas y casualmente la reprensión de cada una es un proceso degenerativo de cómo un cristiano puede apostatar de la fe. Éfeso fue la primera iglesia en ser alabada y ser reprendida también. Fue el primer pecado que da lugar a los otros 4 que pueden degenerar a una iglesia, un cristiano o un predicador. ¿Pero qué nos dice este mensaje? Antes de adentrarnos en el tema, quiero que tomes en cuenta que Juan simplemente transmitió un mensaje. Su verdadero autor era otro, como lo veremos a continuación. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Para entender el contexto de quién es el remitente de la carta, debemos ir a Apocalipsis 1. Juan recibió una visión un día domingo en la isla de Patmos, y lo que vio fue a un ser con 7 estrellas en la mano derecha y que se paseaba entre 7 candelabros de oro. Yo, Juan, hermano de ustedes, y compañero en el sufrimiento en el reino, y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor, vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Cabe mencionar que en toda la Biblia la única persona que se denomina como el Hijo del Hombre es Jesucristo. Para reafirmar la autoridad del escrito de Juan, así como la revelación que Jesús le da, Cristo mismo se describe en las siguientes líneas. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: No tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Es indiscutible entonces que el remitente de las cartas a las 7 iglesias en Asia Menor es Jesucristo. Pero, ¿por qué comenzar con Éfeso? ¿Por qué no Esmirna, Tiatira o la Odisea? Por una razón en particular. Para finales del siglo I, la ciudad más importante en toda Asia Menor era Éfeso. Ubicada a orillas del mar Egeo entre el extremo norte del monte Pión y la desembocadura del río Caistro, su posición le daba el muy merecido nombre de la joya del Asia Menor. Riquísima en historia, tuvo una verdadera prosperidad en tiempos del Imperio Romano.
extendiendo sus caminos hasta la región de Capadocia, facilitando de esa manera el comercio en la región. Éfeso tuvo sus propios Juegos Olímpicos, por lo que habían personas de todo el mundo conocido que visitaban la ciudad año con año. Poseía el templo más hermoso y más grande a la diosa Diana, conocida como Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, diosa universal de todas las culturas paganas de la época, de tal manera que Éfeso era el centro religioso donde tanto lugareños como turistas visitaban. Existía en la ciudad un decreto de asilo a todo aquel que fuera perseguido so pena de prisión o muerte y quisiera refugiarse en el templo, decreto utilizado en la época por los delincuentes y asesinos. Debido a la tremenda afluencia de visitantes que la ciudad recibía, su cultura era envidiable. Era un pueblo tan civilizado que Roma le había dado el derecho de autogobernarse, de tal manera que con el paso de los años su prosperidad crecía como la espuma, al igual que su inmoralidad. Presentar el evangelio en la ciudad constituía la locura más grande de todas. Entrar a Éfeso y persuadir a las personas que abandonen el culto a Diana era literalmente entrar en la boca del lobo, exponer su vida a ser linchado por una multitud fervorosa a su religión. Aún con todas las contras, para los tiempos en que Pablo llegó a Éfeso en su viaje misionero, el evangelio había comenzado a nacer en la región. Los responsables de esto los encontramos en sus cartas. Priscila y Aquila, un matrimonio desapercibido para el mundo pero importantísimo para Dios, muestra que todos somos útiles para propagar la buena noticia. Y Apolos, un discípulo de Juan el Bautista, quien, aunque sus enseñanzas estaban ligeramente desviadas al principio, fueron corregidas tras recibir el Espíritu Santo. El amor de Dios es inmenso, incomprensible y maravilloso. Mientras más grande en abominaciones era la ciudad, más preparados eran los siervos que iban a ella, para presentar el Evangelio con una sola razón. Dios Padre no quiere que ninguno se pierda, que ninguno quede sin la oportunidad de conocer el perfecto sacrificio de Jesús por nosotros. Con ese propósito llegó Pablo a la ciudad, estableciéndose 3 meses, y un tiempo después permaneciendo por 3 años. En ningún otro lugar Pablo se había quedado tanto tiempo como en Éfeso. Sus mismas palabras declaraban que en Éfeso se ha abierto una puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Pese a toda la oposición, la obra se hizo. ¿Y de qué forma? Ninguna iglesia en Asia Menor se llenó tanto de doctrina como esta. Ninguna iglesia tuvo por pastores a Pablo, Timoteo y Juan entre su congregación. Éfeso, desde su origen, fue una iglesia tan poderosa en palabra, discernimiento y doctrina, que aún los niños probaban a aquellos que eran llamados apóstoles y no lo eran. No fue en vano que Jesús alabó sus logros 40 años después de su origen. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Analicemos los logros de Éfeso. Tal fue el pastor, así es la congregación. Pablo fue el más grande misionero del siglo I. Su congregación en Éfeso no se quedó atrás. Su buen trabajo en cierta manera superó al de Pablo, trabajando con paciencia, sabiendo que la recompensa no sería acá en la tierra sino en los cielos, aborreciendo los pecados que Dios aborrece y no permitiendo que ninguno de su congregación practicara tales males, probando los espíritus, como Juan lo enseñaba, quien curiosamente los pastoreó tiempo después, sufriendo, sabiendo que en la esperanza a la que se aferraban era la manifestación de Jesús como Rey soberano, y a pesar de lo dificultoso que era, no desfallecieron en proclamar la palabra. No olvides que todo esto, todos los logros lo hicieron por 40 años sin cesar. Pero también Jesús tenía algo en contra de la iglesia en Éfeso. Y es que todo ese trabajo envidiable, toda la paciencia, su doctrina pura, su perseverancia, todo era en vano porque habían perdido el primer amor por Dios.
Lamentablemente, Éfeso en algún momento de esos 40 años dejó de sentir amor por Dios y vieron su trabajo como un modo de vida nada más. Olvidaron que la verdadera razón de un ministerio es el amor a Jesús. Si no existe, sencillamente por muy buen trabajo que se haga, todo es una basura. De las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, Jesús reprende a 5 de estas. Y si analizamos los pecados de cada una, como lo dije antes, veremos un proceso degenerativo, un pecado cada vez mayor al anterior, al punto de peligrar nuestra vida cristiana. El perder el primer amor por Dios fue el primer paso para la corrupción total de la iglesia. Perder el primer amor puede ser el primer paso para nuestra corrupción total. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. ¿Por qué Pablo escribió "he llegado a ser" en lugar de "soy semejante a"? Por una razón: tu identidad, lo que eres como cristiano, tus logros, tus sufrimientos, todos están centrados en el amor a Jesús. Lo que te define como cristiano es el amor a Dios. Fuera de eso no hay nada más. Me sorprende mucho escuchar en predicaciones en estos días que el primer amor es algo que se tiene cuando somos nacidos de nuevo, pero que es totalmente normal que con el tiempo lo perdamos. Y hay personas que predican tales cosas. Tales personas que predican son falsos maestros, hijos del diablo, y tienen por alto lo que la palabra dice en 1 Corintios 16:22. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata. ¿Hemos perdido el primer amor? ¿Qué podemos hacer para recuperarlo? Jesús dio la solución a la iglesia en Éfeso. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Debemos reconocer primeramente que perder el primer amor es un pecado, una abominación a Dios, una transgresión de la cual debemos arrepentirnos y no tenerla por poca cosa como en nuestros tiempos se tiene. Hay un dato curioso en el texto. Muchas veces culpamos a Satanás por deshacer ministerios cuando los verdaderos responsables somos nosotros mismos por no trabajar con amor a Jesús. En el texto, el Cordero les advierte que si no se arrepienten de su pecado, Él quitará el candelero del lugar. Porque no olvides que también Jesús juzgará nuestras acciones. ¿El Hijo de Dios cumple su palabra? Vamos a los hechos. Veamos hoy en día la antigua ciudad de Éfeso, situada en Turquía, convertida en un montón de ruinas y escombros. La gran iglesia, poderosa en doctrina, no se arrepintió. Vuelve a tu primer amor.